Bueno, hermanos, gracias al Señor. Seguimos gozándonos en la misma presencia del Señor y damos gracias por este tiempo, cual después de haber disfrutado de estar en la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores, viene la parte donde el Señor alimenta a su rebaño. Él es el buen pastor, Él es el que nos alimenta, nos sacia, nos nutre espiritualmente, todo para una sana edificación de su iglesia. Y siempre me gusta recalcar que la palabra del Señor tiene que caer en tierra fértil, en un corazón fértil, porque podemos venir cargados, podemos venir enojados, podemos venir desanimados, podemos venir en una situación de pecado, de lo cual nadie está exento, ¿no? Porque mismo apóstol Pablo, yo mismo, también, todos somos pecadores. Y el que dice que no peca, miente. Lamentablemente, hay muchas personas que se regocijan diciendo, no, dice, yo no peco. Oh, dice la palabra del Señor que todos pecan. Y aquel que dice que no peca, miente. Por eso en este tiempo he estado pidiéndole al Señor que me muestre qué tiene para la iglesia que se reúne en Mirador del Lago. Y sé que han estado orando ustedes y buscando, escudriñando la palabra. Sinceramente, cuando me toca compartir en mi iglesia, en donde me reúno, donde el Señor me utiliza, es más fácil. Salir de visita es más difícil, porque uno se siente como más intimidado. No es lo mismo hablar en casa que ir a hablar en la casa de otra persona, ¿no? Así que, pero bueno, el Señor en esta mañana sea Él quien nos hable a través de su palabra, que es la autoridad, y el Espíritu Santo es quien los guía. Le voy a animar a que abramos la palabra del Señor en Nehemías. Nehemías, capítulo 4. Aquí vemos un relato donde los muros van a ser reedificados. Había estado en cautiverio el pueblo de Dios, y sabemos que el pueblo de Dios, cada 2 por 3, terminaba en esclavitud en otra ciudad, en otro reino. ¿Por qué? Porque pecaban, porque eran desobedientes, porque preferían ser obedientes a otras cosas y no a Dios. Entonces, eso no está muy lejos de nosotros, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, solemos caer. Y cuando digo solemos caer, vuelvo a repetir, nadie está exento de pegar una refalada. Entonces, ellos habían regresado a la ciudad y estaban por reedificar los muros. Los muros de una ciudad donde estaba sitiada, era una fortaleza que tenían los muros, era una protección que tenían los muros eran altos, de los cuales el enemigo, cuando venía a buscar tanto el pueblo de Dios para esclavitud, como así también a buscarle enseres, alimentos, lo que sea. Pero normalmente cuando venía el enemigo a llevarse al pueblo del Señor, era para llevarlo cautivo y para utilizarlo como esclavo. Entonces el enemigo, en Nehemías 4, vemos capítulo 4, verso 1, cuando oyó Sabalac que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Fíjense cómo el enemigo lo tenía al pueblo de Dios. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabará en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas?
Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Entonces, verso 4 dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de él, porque se airaron contra los que edificaban. Entonces, edifiquemos pues el muro, y todas las murallas fueron terminadas hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat, Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Aquí vemos de que el enemigo quería hacer cesar la obra. Aquí vemos que el enemigo no le gustaba nada que se estaban reedificando esos muros. Aquí vemos de que no solo un enemigo, no solo dos, sino eran varios. ¿Qué querían hacer? Que el pueblo de Dios no tuviese esa fortaleza y aparte lo tenían como débiles. Nosotros muchas veces nos saben tener como débiles. Estos religiosos, estos creyentes, que vayan allá con su Dios. Pobre gente. Normalmente suelen decir, y bueno, ya le habrán lavado la cabeza. Muchas veces nos tienen como objeto de menosprecio. Así lo tenía el enemigo al pueblo de Dios en este lugar. 9. Entonces oramos a Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Fíjense, comenzaron a estar atentos. Comenzaron a prestarle atención y se dieron cuenta de que el enemigo venía por ellos de nuevo. ¿Qué hicieron? Vamos a poner guarda. Vamos a ver si detenemos a los enemigos. Por eso era la guarda. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Aquí había cansancio. O sea, si venía el enemigo, no iban a venir aquellos que estaban más cansados, aquellos que estaban cargados, aquellos que estaban trabajados. Iban a venir los más fuertes. Pero acá se da cuenta el pueblo de Dios que los que tenían que defender estaban cansados, porque estaban trabajando en la obra. 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Estrategias. ¿El enemigo tiene estrategias? Sí. ¿El enemigo quiere meterse entre medio de nosotros? Sí. ¿El enemigo miente? ¿El enemigo se oculta? ¿El enemigo busca un portillo? Sí. Hoy en día, hermanos y hermanas, en estos tiempos, en la iglesia contemporánea, cuando digo contemporánea, digo la iglesia que hoy está aquí, usted y yo. El enemigo tiene la posibilidad de meterse dentro de nuestro círculo con mucha facilidad. Hay muchos portillos, hay muchas grietas. ¿Saben lo que es un portillo? ¿Sí? Una abertura. Allá en el campo, de generación en generación, y yo vivo y disfruto esa bendición, tenemos campo, lo digo tenemos, son de mis padres. Y están las pircas. ¿Saben lo que son las pircas? Los muros sin cemento, ¿no? Amontonadas de tal forma, tienen 150 años esas pircas ya construidas, de tal forma que no se caen, pero ya sea porque un animal pasa por ahí, un movimiento abajo de tierra, se cae.
Cuando se cae ese pedazo de portillo, se hace un portillo, es cuando se caen las piedras. Y por ahí pueden pasar tranquilamente los animales, cualquier persona. Eso es un portillo. Fácil acceso. Si no estuviera el portillo, no se puede entrar. En el pueblo del Señor, en la ciudad fortificada, ¿había portillos? Sí. Hoy en día hay portillos. Oh, Señor. Hoy en día tenemos que estar tan alerta, tan atentos. Desde el teléfono, la televisión, la radio, desde lo que nos rodea, siempre hay un portillito, una grieta, donde el enemigo entra en nuestras vidas. ¿Y qué hace? Fíjense en lo que dice acá. Dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos. Entrar. Ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Y hagamos cesar la obra. El enemigo quiere hacer cesar la obra. ¿Saben qué? Si hoy no los reuniésemos aquí, el enemigo estaría contento. Si hoy estaríamos solamente los que estamos acá, poquitos, estaría contento el enemigo. Hubiese dicho, ya la mitad de la iglesia que se reúne en Mirador del Lago, he logrado de que caigan. He logrado de apagarlos. He logrado de destruirlos. He logrado de tenerlos bajo el control, la tentación, el pecado. Me falta la otra mitad. Esa es la estrategia del enemigo. Por eso hoy en día la iglesia debe estar muy atenta. Debe estar prestándole atención como si fuese el semáforo en luz amarilla intermitente. Tú, constantemente. ¿Estamos distraídos nosotros? Sí. Muchas veces estamos distraídos. Nos distraemos. Pero el enemigo, en distracción, aprovecha a meterse. Seguimos. 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre nosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Fíjense la organización aquí que había, para asegurar de que no entre el enemigo. La familia estaba en las partes bajas donde estaba abierto aquellos portillos. El Señor nos ha permitido tener nuestra familia. Aquellos que tenemos familia, que tenemos niños, que tenemos adolescentes o que pertenecemos a una familia. El Señor es lo más sagrado que nos ha dado. Es la primera responsabilidad, el matrimonio es lo primero que el Señor nos ha confiado. Por eso, si nosotros, sobre todo los que estamos en un ministerio, si no llevamos ordenadamente nuestra familia, ¿cómo pueden llevar las cosas del Señor? Si la familia la han descuidado, la han dejado a un lado. Por eso es muy importante nuestra familia. Por eso es muy importante nuestros hijos. Por eso es muy importante nuestro matrimonio. De no descuidar nuestro matrimonio. Ayer, hoy y siempre el Señor nos llama la atención y nos dice, cuida a tu matrimonio. Cuida a tu pareja. Cuida a tus hijos. Familia. Unida. Tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Tenemos una gran responsabilidad con nuestra esposa, con nuestros esposos. Porque es cuando el enemigo, cuando logra entrar por un portillo en nuestro matrimonio, hace estragos. Cuando el enemigo logra entrar por un portillo en nuestra familia, hace estragos. El objetivo de él es destruir, separar, apartar. El Señor nos ayude y nos dé sabiduría para estar fuertes, unidos como familia. Y que prestemos atención a lo que el Señor nos ha confiado.
Dice el verso 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. No se olviden de que el que va a pelear primero es el Señor. ¿Se acuerdan cuando leíamos al principio y recordamos de que estaban cansados de las fuerzas de aquellos acarreadores? Muchas veces estamos cansados, hermano y hermana. Muchas veces estamos desanimados. Muchas veces necesitamos estar desconectados de todo. Pero tenemos que estar atentos para luchar. Pero dicen, no se olviden que el que va a dar la victoria es el Señor. No se olviden que el que va a pelear la batalla es Jehová de los ejércitos. Así como David, aquel pequeñito, fue a luchar con ese gigante, él dijo, vengo contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Ah, Señor, qué privilegio es que seamos tan pequeños nosotros y que veamos y digamos, Señor, me gustaría saber cómo está mi hija en el colegio, me gustaría saber cómo está mi hijo en el colegio, me gustaría saber si estoy pronto para llevar adelante este matrimonio, estoy bien para llevar este matrimonio, Señor. No estoy en todas partes, estoy limitado porque soy hombre, pero saber de que Dios sí tiene el cuidado y el control de nuestros hijos, nuestra familia, nuestro matrimonio. Señor, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de los Omnipotentes. Ah, Señor, castillo mío, en Él hemos confiado, en Él hemos creído. ¿El enemigo va a venir a querer destruirlo? Sí, hermano. ¿El enemigo va a querer destruir mi matrimonio? Sí. ¿Va a querer destruir su matrimonio? Sí. ¿Va a querer distraer y destruir mi familia? Sí. La suya también. Se lo digo, porque el enemigo está dispuesto a eso. ¿Podemos confiar en el Señor? Sí. Él es el que nos va a dar las fuerzas. Él es el que nos va a dar la sabiduría para llevar adelante esta batalla. Seguimos. Pelead, luchad. 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Oh, Señor, qué lindo que es cuando el enemigo retrocede. Porque dice, wow, estos pequeñitos cristianos, hay algo que no puedo llegar. ¿Se acuerdan lo que le dijo Satanás cuando lo vio a siervo del Señor, a Job? ¿Cómo puedo tocarlo? Si lo tiene cercado. Oh, Señor, gracias por cercar mi familia. Gracias por cercar nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por cercar esta familia en Cristo Jesús y verla unida, reunida con un mismo sentir, un mismo propósito. No puedo tocarlos, dice Satanás, porque los has vallado, los has cercado. Hay algo que no puedo tocarlo. Gracias, Señor. Gracias por cuidar a mi familia en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque los puedo ver aquí reunidos y no derrotados. Gracias, Señor, porque los veo aquí dispuestos a seguir batallando, luchando. Gracias, Señor, porque están preparándose día tras día para esa batalla hasta que vengas a buscarnos, Señor. No queremos aflojar, no queremos ceder. Hemos confiado en ti, Señor. ¿Sabemos que el enemigo tiene poder? Sí, tiene poder. Pero sabemos que nuestro Dios ha vencido. Gracias, Señor. Gracias. En ti hemos creído. En ti hemos confiado, Señor. 16. Desde aquel día, de la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Armaduras espirituales. El Señor nos habla de que podemos batallar, de que podemos protegernos,
El Señor nos enseña de cómo debemos defendernos. Por eso Él hace una comparación en la palabra del Señor. Dice, bueno, todo ese armamento, todo ese vestimenta de un soldado, la tienen espiritualmente. Oh, Señor, gracias. Es David, el pequeñito, cuando se presentó ahí, y le dijeron, ponete esto, ponete lo otro. No, no puedo ni caminar. Me imagino a David con una armadura de un soldado. No puedo caminar, sáquenme de esto, yo voy como vengo. Dice. El Señor me ha librado muchas veces de las garras del león, de los osos, de aquellos predadores. Y el Señor, reconocía, el Señor me ha librado. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque vamos con tu poder, vamos con tu fuerza, vamos confiados en que tú vencerás. No son nuestros méritos, no es que somos más fuertes unos que otros, Señor, pero el Señor sí nos enseña a que abracemos esa armadura espiritual. Porque el Señor nos anima a que las abracemos y nos vistamos espiritualmente. El enemigo está dispuesto a bombardear. El enemigo está dispuesto a atacarnos constantemente. 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Estaban atentos, dispuestos a luchar. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a su lomo, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaban junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. 20. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Fíjense en lo que decía acá. Muy sabio, muy inteligente y muy edificante para nosotros. Dice que si llegaba el enemigo a querer entrar por una parte, toquen la trompeta. Toquen la trompeta. Avisen, griten. Nosotros vamos para aquel lado. Vamos a ayudar. El Señor peleará la batalla. Hermano y hermana, ¿escuchamos las trompetas? Hay hermanos que están tocando la trompeta y no queremos escucharlo. Hay hermanos que necesitan. Hay hermanos que están abatidos, están afligidos y necesitan de un consejo. Necesitan de una palabra de ánimo. Necesitan de que nos arrodillemos y oremos por él. Están tocando la trompeta y nosotros hacemos oídos sordos. Es más, murmuramos contra ellos. Es más, decimos, eso te pasa porque sos así. Ah, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Está tocando trompeta porque quiere y necesita de nosotros. Necesita de ustedes, de mí. Señor, abre mi oído para escuchar a aquel que está tocando la trompeta. Estoy concentrado en mi vida, en los afanes. Estoy concentrado en mi vida espiritual, en mi familia. Pero no los olvidemos que tenemos personas al lado nuestro. No los olvidemos que tenemos hermanos al lado nuestro. No los olvidemos que están padeciendo necesidades. Necesidades tenemos todos, hermano. Pero hay unos y otros que padecen realmente necesidad. Ah, Señor, perdónanos si hemos hecho oídos sordos. Perdónanos si hemos injuriado. Perdónanos si hemos murmurado. Señor, esta tarde quiero escuchar esa trompeta. Esta tarde estoy dispuesto a entregar el tiempo para aquel que necesita. Estoy dispuesto de ir a donde Él está.
Señor, que ese anhelo, ese deseo esté en nuestros corazones. Hay trompetas que están sonando hace mucho tiempo. Hay trompetas que claman. Hay trompetas que ya casi están quedando sin aire. Y nosotros hemos concentrado en yo. En yo. Para mí, para mí, para mí. Que pueda cambiar esa actitud en nuestros corazones. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde las 21, de la subida del alba hasta que se salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, y mis jóvenes, ni la gente de guarda que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. No se distraigan. No hay que distraerse. Iglesia de Cristo, no nos podemos distraer. El Señor nos ha dado herramientas. El Señor nos ha dado palabras. El Señor nos ha alimentado. El Señor nos ha llamado la atención. El Señor nos muestra que como iglesia, como hijos de Dios, como familia en Cristo Jesús, podamos ser oidores y hacedores de su palabra. Cuidado, el enemigo quiere entrar. Por donde hay portillos, cerremos esos portillos, cerremos esas grietas, no le permitamos, no le abramos la ventanita un poquito, porque cuando entre va a hacer estrago, hermano. Muchas veces es gustoso, muchas veces es lindo jugar con el mundo. Abrir un poquito de ventana, después le cerramos. Abrir el portillo un ratito, cerramos. No funciona así, hermano. Dios tiene un propósito para su iglesia, para nosotros, los que estamos aquí. Pero no podemos estar jugando con el mundo. No podemos servir a dos señores. Porque no vamos a complacer a ninguno de los dos. O blanco o negro. O caliente o frío. Arrepiéntete. Cuando en Apocalipsis habla a las iglesias. Arrepiéntete. ¿Tenemos algo de qué arrepentirnos? Seguro, hermano. Yo sí. Todos tenemos algo de arrepentirnos. Porque no todos hacemos las cosas bien. Aún tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra del Señor, sí, pero le venimos siempre el error. Por eso Pablo le dice a su hijo amado Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hermanos, es lo que quería compartir con ustedes. Me gustaría que cerremos con una oración en este tiempo. Gracias, Padre amado, por este hermoso momento que nos has regalado como iglesia, como tu esposa, como tu amada, reunida con el esposo, a hacer memoria de ti, de esa entrega que tuviste por amor a nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque en esta hora y en este momento, Señor, nos has alimentado con tu palabra, que es viva y eficaz, y es como una espada más cortante, de doble filo que llega hasta los tuétanos, hasta las profundidades. Gracias, Señor, porque lámpara a nuestros pies es tu palabra, Señor. Señor, en esta mañana, esta palabra que nos habla, nos enseña y nos muestra y nos advierte una vez más de que el enemigo está dispuesto a destruir tu obra, a destruir lo que tú hiciste, Señor, para tu gloria. Está dispuesto a entrar por cualquier portillo para que esté en medio de nosotros y así pueda hacer estragos, Señor. Señor, pero en esta mañana tú nos adviertes de que peleemos la buena batalla de la fe, Señor. De que nos pongamos esas vestiduras como soldado. Nos anima a que agarremos esas armas espirituales, Señor, para combatir a lo que está por venir,
a lo que ha venido y lo que vendrá, Señor. Señor, nos has mostrado, Señor, de que juntos podemos seguir adelante, Señor. Sabemos, Señor, de que tú pelearás la batalla, Señor. Pero es muy importante de que tengamos en cuenta aquellas cosas que nos has confiado. Gracias por nuestra esposa. Gracias por nuestros esposos. Gracias por nuestros hijos, Señor. Gracias por nuestros hermanos en la fe, por nuestra familia, por nuestro hogar. Gracias, Señor, por nuestra casa. Señor, queremos servirte, queremos agradarte, queremos estar prestos para seguir batallando, Señor. Señor, gracias porque en esta mañana tú nos has mostrado, Señor, de que es importantísimo, Señor, estar dispuesto a batallar y a servirte. Tu palabra nos enseña de que aquellos obreros estaban con una mano construyendo la obra y con la otra mano tenían sus espadas. Estaban dispuestos a batallar, a pelear, Señor. Señor, el enemigo nos tiene como objeto de menosprecio, nos tiene como débiles, nos tiene como aquellos pequeños cristianos, Señor. Oh, Señor, pero sabemos que en tu poder todo es posible. Sabemos que en tu gracia redentora todo es posible. Sabemos de que somos pecadores, lo reconocemos, Señor. Pero tu palabra nos enseña y nos dice y hemos gustado de que tú eres justo y fiel para perdonarnos toda mancha y toda iniquidad y limpiarnos para volver a estar dispuestos en tus manos a servirte, Señor. Pero hay algo importante que también en esta mañana nos has hablado, Señor, que hay trompetas sonando, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos descuidado esas trompetas, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos ido a donde nos estaban llamando. Si un hermano, si una hermana estaba gritando, Señor, que necesitaba de nosotros, perdónanos, Señor. Nos arrepentimos. Te pedimos perdón a ti, Señor. Y pedimos perdón a aquel hermano o a aquella hermana que necesitaba de nosotros, Señor. Señor, que podamos estar allí cuando esas trompetas suenen. Que no estemos afanados por las cosas de este mundo, Señor. Que podamos vivir en tu espíritu. Y de esa forma oiremos esta trompeta, Señor. Señor, ayúdanos a vivir en el espíritu todos los días, Señor. Ayúdanos a batallar nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos a ver las cosas con una perspectiva eterna, Señor. Sabiendo que nuestra vida aquí en la tierra es una neblina. Es algo sencillo, simple y corto, comparado con la eternidad que viviremos contigo, Señor. Gracias por salvarnos, por redimirnos, por hacernos pueblo tuyo, hacernos luz. Gracias, Señor. Que en esta hora y en este tiempo, Señor, tu palabra haya caído a tierra fértil. Te damos gracias y te pedimos todo en el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano mío, antes que nada, gracias. Gracias porque es un privilegio poder estar aquí entre ustedes. Es un privilegio poder sentirme como en casa.